días. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Ya creo que ya se han conectado todos. Estábamos viendo lo que era el derecho mercantil en la unidad número 2. Vamos a seguir con esa parte de la clase. Entonces vamos a trabajar con la unidad 2, cuyo objetivo es aprender las generalidades del derecho mercantil, los actos e instrumentos mercantiles que existen. Ya la semana pasada nosotros habíamos conversado lo que era el derecho mercantil. Vamos haciendo un pequeño repaso de qué era esta situación del derecho mercantil. Déjenme abrir la lista, de manera que si no me contestan tienen falta y ahí sé quién está en clase y quién no está en clase. Déjenme abrir la lista, voy a abrir la asistencia. Entonces, al momento que tomo la pregunta, ahí estoy tomando la asistencia. Si no me contestan, bueno, es porque no están en clase y les pongo falta en la asistencia. Déjenme abrir la asistencia. A ver, vamos con José Barahona. ¿Se encuentra José? Presente. Buenos días, José. A ver, José, ¿qué nos puedes mencionar tú? ¿En qué consiste lo que es el derecho mercantil? ¿Qué era el derecho mercantil? ¿Qué nos puedes mencionar de lo que vimos la clase anterior? El derecho mercantil. Era algo que estaba relacionado por un grupo de ya algo jurídico, que por ejemplo ya todo el dinero lo tenía jurídicamente, te cobraban, ya era un tipo de mercado, una persona jurídica, creo. Ah, listo. Algo relacionado con la parte jurídica. ¿Listo? Ahora vamos con Erika Hualpa. ¿Se encuentra Erika? No está Erika. Vamos con Viviana Mora. O Vianna Mora, perdón. Sí, presente. Ya, Vianna, a ver, ¿qué nos puedes mencionar de lo que es el derecho mercantil? Es un conjunto de normas jurídicas ¿Ya? que se basan en lo que tiene que ver con el comercio, por ejemplo, los actos y las cosas que tienen relación dentro del comercio. Correcto, muy bien. Entonces, cuando hablamos de derecho mercantil, estamos hablando de los instrumentos que utilizamos dentro del comercio amparado en un marco jurídico, ¿no? Entonces, eso habíamos visto que era el derecho mercantil. Entonces, en función de esto, vamos a continuar viendo hoy día los instrumentos mercantiles. Vamos a ver qué tipos de instrumentos mercantiles nomás se utilizan. En realidad es toda la gama de documentos. Vamos a mencionar los más utilizados. Lo que es el comercio electrónico. Vamos a también un poco estudiar lo que es el comercio electrónico como tal, ¿no? ¿En qué consiste esta herramienta? ¿Cómo se denomina? ¿De dónde nace? ¿Desde cuándo se utiliza? El objetivo para esto es aprender a reconocer los instrumentos utilizados en el derecho mercantil. Bueno, Economista, buenas tardes. A ver, sí, dígame. Tenía problemas de internet y no sé si habrá tomado la lista o no. Ya, estoy tomando lista conforme voy preguntando. Si está presente, le pongo asistencia. Si no, tiene falta.
Ah, ya. Sí, correcto. Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué tipo de documentos mercantiles podemos encontrar? Podemos ver en la pantalla, ustedes pueden en este momento observar, aquí tenemos de los que se denominan como instrumentos de tipo corriente, ¿sí? O que se podría decir que en su mayoría son instrumentos no negociables. En cambio tenemos, por otro lado, los instrumentos de crédito, que también se constituyen como instrumentos negociables. ¿Por qué estos son instrumentos negociables y estos de acá son instrumentos no negociables? ¿A qué era esa referencia? ¿Qué significa negociable y qué significa no negociable? A ver, Dayana Vázquez. ¿Se encuentra Dayana? Sí, aquí estoy. Buenas tardes, Dayana. A ver, Buenas tardes. ¿qué nos puedes mencionar tú? ¿Qué significa esto de negociable y qué significa esto de no negociable? Negociable es lo que se puede vender, más o menos, y lo no negociable es lo que no se pueda, como quien dice, vender. Ya, o sea, Es tú forma puedes... de pensar. Correcto. Ajá. Entonces, eso es entonces, cuando estamos hablando de instrumentos negociables, son aquellos que tú puedes ir y comprar y vender, ¿no? Entonces, si tú tuvieras una factura, tú puedes ir y negociar tu factura. Pregunto, a usted mismo, Dayana. Si yo tuviera una factura, Ajá. Tú puedes ir y vender tu factura. no, yo creo que no. No, no puedes porque la factura es un comprobante de pago, ¿no? Ajá. Entonces, esos son, si tú tuvieras una chequera, tú puedes vender tu chequera. Es un instrumento de pago, ¿no? Entonces, eso constituyen documentos de tipo corriente. Ahora vamos con los tipos de documentos que son de crédito. A ver, María Eugenia, ¿se encuentra María Eugenia? Sí, economista presente. Buenos días, María Eugenia Macías, ¿no? Sí, Y entonces vamos con usted. María Eugenia, un documento no negociable, ya sabe, un documento negociable sabemos que es algo que se puede comprar o se puede vender, ¿no? Tenemos un pagaré. ¿Usted sabe lo que es un pagaré? ¿Ha escuchado hablar del término pagaré? sí, en contabilidad. ¿Y qué es un pagaré? Un documento contable. Ya. ¿Y para qué sirve el pagaré? ¿Ya? Para una suma de un dinero a largo plazo, más o menos así. Eso es cuando usted tiene una deuda que se hace entre una persona natural y otra persona natural y llegan a un acuerdo en el cual van a pagar una deuda después de un tiempo determinado a una tasa de interés determinada, ¿no? Eso es el documento pagaré. Uno dice, debo y pagaré. De aquí, ¿quién nomás tiene tarjeta de crédito? ¿Quién maneja o ha manejado tarjeta de crédito? De los aquí presentes, ninguno. Bueno, Sí, y cobran muy alto el interés cuando uno no paga a tiempo. ya, ustedes cuando firman el voucher, les hacen firmar un papelito, ¿no? Y si ustedes han prestado atención en el papelito, en una de las partes dice debo y pagaré. Y otros le ponen incondicionalmente, les saben poner otros la palabrita, pero dice debo y pagaré. Entonces, y les hacen firmar ese papelito, ¿no? Entonces, en ese momento, ustedes están formalizando la transacción. Están haciendo, por medio de un instrumento corriente, como es la tarjeta de crédito, ¿sí? La tarjeta de crédito en sí es un instrumento corriente, pero al momento que se les genera el voucher, están haciendo un instrumento de crédito, que es el pagaré. Entonces, y ustedes se comprometen a pagar una cantidad determinada en un tiempo determinado bajo un monto determinado. Y
Si no, inclusive ahí mismo les mencionan que si no cumplen, se acogerán a lo dispuesto en determinados lugares. Y siempre le ponen como un asterisco en la parte inferior, o, sujeta, control, pero le especifican. Eso es, en pocas palabras, eso es un pagaré que ustedes están firmando, donde no le mencionan de por sí la tasa de interés, pero le hace referencia a dónde ustedes van a encontrar los documentos. Entonces, ese voucher constituye el documento en el cual ustedes se comprometen a realizar la compra y se comprometen a pagar el dinero, solamente que el dinero no lo van a pagar al establecimiento, sino que lo van a pagar al banco. Y en este caso, el establecimiento donde ustedes están haciendo la transacción, donde ustedes están haciendo la compra, se vuelve el intermediario que recepta el documento, el cual va donde el banco le da el dinero y el banco recibe el documento. Y ustedes prácticamente lo que tienen que hacer es pagar el dinero al banco, y una vez que pagan al banco, se extingue automáticamente la deuda. Entonces, estos son instrumentos de pagaré. Vamos a ver ahora con Lilibet. Lilibet Roca. Buenas tardes. Buenas tardes, Kerly. A ver, Kerly, ¿qué nos puedes mencionar de lo que es una letra de cambio? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Ha visto alguna vez lo que es la letra de cambio? Sí, estuvimos viendo también lo que es en contabilidad. ¿Qué es La letra de cambio es un documento mercantil mediante que una empresa o una persona queda obligada a pagarle esta cantidad de dinero a un plazo establecido. Ya, correcto. ¿Y cuál será la diferencia del pagaré con la letra de cambio? A ver, Wilmer. ¿Se encuentra Wilmer? No está Wilmer. No, no está. Pamela. ¿Se encuentra Pamela? Sí, aquí estoy. Buenas tardes, Pamela. A ver, Pamela, ¿nos puedes mencionar? Ya explicaron lo que era un pagaré, ya se explicó lo que era una letra de cambio. ¿Cuál será la diferencia entre un pagaré y una letra de cambio? ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre un pagaré y una letra de cambio? Porque ambos declaran una deuda que se va a pagar en un tiempo determinado. ¿Cuál es la diferencia? Que los pagarés se emiten desde la posición deudora y en cambio las letras de cambio se emiten desde la posición A. O sea, la letra de cambio la recibe ¿quién? ¿Quién es el que se queda con la letra del cambio? ¿El que debe o el que tiene por cobrar? ¿Ah? La letra de cambio, el que Ajá. tiene por cobrar. El que tiene por cobrar. ¿Y el pagaré quién se la queda? ¿El que debe o el que tiene por cobrar? El contrario. Lo contrario. Ya, y si la tiene el que debe y el que tiene por cobrar no tiene nada y el que debe no quiere pagar, ¿cómo se asegura que le paguen su dinero si no tiene nada, un documento con cual exigir la obligación? ¿Cómo entonces puedes tú establecer la obligación? ¿Ah? Esa no es la diferencia. La diferencia entre una letra de cambio y un pagaré es que el pagaré es un único documento en donde tú acuerdas pagar un determinado valor en un periodo específico. Es decir, tú dices, te voy a pagar dentro de 3 meses el valor que te estoy adeudando. Entonces, emitimos un pagaré, dice, debo y pagaré incondicionalmente el valor en, y pones tal fecha. La letra de cambio es cuando tú acuerdas hacer un pago bajo periodos. O sea, tú dices, te voy a hacer una letra de cambio que equivale a 3 pagos, o sea, vas a fraccionar tu deuda en 3 partes y te dan una letra por un periodo. Esto más lo utilizan los establecimientos, las casas comerciales, donde tú cada vez que te acercas a firmar
tú compras un televisor, por ejemplo, el televisor, te dan el televisor y tú tienes que firmar una letra de cambio. Entonces, cada vez que te acercas a pagar la cuota, te dan una letra de cambio por el valor que estás pagando. Y eso cada vez que tú te acercas a pagar, te dan un talonario que te dice que tú has pagado un valor. Es la letra de cambio, es la letra que estás pagando. Por eso tú dicen, ya llevo pagadas 3 letras. No sé si ustedes han escuchado ese término que dicen, ya llevo pagadas 3 letras, me faltan 4, por decir. O ya me faltan pocas letras para pagar. Porque la letra de pago es cuando se hace el pago fraccionario. En cambio, el pagaré se hace la deuda en su global. Yo digo que voy a pagar la deuda a final de año, entonces se hace un documento en el cual llega la fecha y se paga la deuda que se acuerda con los intereses de acuerdo a lo que hayan mencionado cada una de las cláusulas. Entonces, esa es la diferencia entre una letra de cambio y un pagaré. Y tanto el que compra como el que vende, el deudor como el acreedor, ambos componentes se quedan con un documento original, es decir, se emiten 2 documentos originales. Uno para el que compra, para el que debe, y otro para el que vende o para el que es el acreedor. Ambos se quedan con un documento, porque si no, ¿cómo puedes tú exigir, si no te quedas sin ningún documento, solamente se queda la parte que te debe, ¿cómo tú puedes exigir que te realice la transacción? ¿Sí? Eso es muy importante de entender. ¿Ya? ¿Alguna inquietud hasta allí? No hay inquietudes. Ana Jara. ¿Se encuentra Ana? Sí, economista, aquí estoy. Buenos días, Jara. A ver, señorita, vamos con usted. Ya hemos hablado de lo que es el pagaré, lo que es la letra de cambio. Ahora el cheque. ¿Será el cheque un instrumento de crédito? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? O sea, porque uno no sabe si ese cheque va a tener fondos o no tiene fondos. Ya, por el tema Imagínese, de que... si usted, ¿Ya? ¿Siga? por ejemplo, a mi papá le ha pasado que le dicen, tenga, vaya y cobre el cheque. O sea, sí, le quieren pagar con cheques o así. Y va y en el momento de ir a canjear el cheque, por así decirlo, al banco le dicen que el cheque no tiene fondos y este tipo de cosas. Entonces es como un problema y no tiene crédito, o sea, de decir que le van a pagar o no le van a pagar. Ya, eso es uno de los problemas que hay con el uso de los cheques. Por eso, en la ley ecuatoriana, te establece que cuando tú te acercas a cobrar un cheque, y si este cheque no tiene fondos, el banco tiene toda la potestad de protestarte el cheque. Y si te protestan el cheque, bueno, la persona que iba a cobrar el cheque se queda con el mal sabor de no haber podido cobrar el cheque. Claro. Pero el dueño de la cuenta recibe una sanción que equivale al 10% del valor de la deuda, ¿sí? Le cobran una multa por un porcentaje del valor de la deuda. Además de eso, le sacan una sanción de, si es por primera vez, solamente va la deuda, si es por segunda vez, le inhabilitan la cuenta por el plazo de un año, es decir, por un año no va a poder utilizar la cuenta. Y si es por tercera ocasión, ya simplemente le cierran la cuenta de manera definitiva. Es decir, esta persona no va a poder utilizar nunca más una chequera. ¿Sí? Esas son las leyes que hay en la normativa ecuatoriana con respecto al manejo de los cheques, porque el cheque es un instrumento que garantiza un pago, ¿no? ¿Por qué decimos que sí corresponde a un instrumento de crédito? Porque dentro del cheque hay algo que se conoce como el endoso. ¿Ustedes han oído o han escuchado acerca de lo que es el endoso? Sí, Sí. A ver, en la parte de atrás del cheque que se endosa el cheque que le dicen. Eso es verdad. usted puede coger el cheque, dice, y se lo voy a dar para que lo cobre fulanito, ¿no? En la legislación ecuatoriana solo te permiten endosar, si no me equivoco, hasta $500. Pasar esos dólares no te permite. Ya eso de acuerdo a la legislación de cada país. Entonces, imagínense que ustedes realizaron un pago de una deuda y lo pagan con cheque. Entonces, imagínense que
el cheque no está certificado, no vamos a meternos en la parte de lo que es un cheque certificado. Ya sabemos que el cheque certificado es lo que asegura que el dinero está en la cuenta, y un cheque certificado no se puede endosar, ¿sí? Entonces, solamente lo puede cobrar la persona que está destinada a cobrarla. Entonces, tú emites un cheque por un valor de $500 y pagas, ¿ya? Entonces, el que recibe ese cheque, dice, también tiene que pagar esa deuda. Entonces dice, ¿yo para qué voy a irme al banco? Voy a pagar con cheque. Entonces, endosa el cheque. Entonces, estaba a nombre de él y lo pone a nombre de otra persona. Entonces, en ese momento está transfiriendo la deuda de una persona a una segunda persona. El que tiene el dinero tiene la ventaja de que su dinero está en la cuenta y él está obteniendo un crédito por esa cuenta, porque el cheque no lo estás cobrando en el momento, no te lo efectivizan en el momento. Si tú lo das en un establecimiento, imagínense que van a pagar a las 7 de la noche, entonces pagas a las 7 de la noche, a las 7 de la noche no está abierto el banco, está cerrado el banco. Entonces, imagínense que el lugar donde ustedes hacen el pago, tienen como política ir a cobrar todos los cheques durante los miércoles, los lunes, miércoles, los miércoles y los viernes, y ustedes están el día jueves. ¿Qué quiere decir? Que el día viernes recién le van a hacer efectivo el cheque. Y si es de un banco diferente, hasta que se haga la transferencia, ya para el día lunes estaría recién haciéndole la transferencia del dinero. Entonces, muchas veces, entre proveedores, se conocen estas situaciones y lo que se hace es aprovecha los días que hay entre en que se entrega el cheque físicamente hasta que se efectiviza, pasan en un promedio de 2 a 3 días laborables hasta que se efectivice el cheque. Y muchas veces estos recursos son utilizados como crédito, ¿sí? Entonces, más aún si se lo endosa, entonces hasta que se lo endose pasarán algunos días que también se puede considerar como un crédito. Entonces, por esta razón, que al cheque se lo también considera como un instrumento de crédito, porque, bueno, en la legislación ecuatoriana no lo contempla como tal, lo que es el cheque a fecha. Anteriormente, estoy hablándoles de hace unos 15 años atrás, existía la figura en el Ecuador en el cual ustedes podían decir, yo te voy a dar un cheque para que lo cobres después de 3 meses. Entonces, tú emitías el cheque y ponías la fecha después de 3 meses. Entonces, ¿tú qué hacías? Tú te acercabas al banco, el banco te veía la fecha, que era una fecha futura, y decía, este cheque no se lo puede cobrar, porque todavía no está la fecha. Y simplemente no te lo pagaba. Entonces, había esa posibilidad de crédito. Eso ya en la legislación ecuatoriana no aplica. Si tú emites un cheque con fecha futura, puede que el banco no se dé cuenta y te lo pague, o puede que te lo proteste porque está mal girado. Te dicen, este cheque está mal girado y te lo protesta, ¿ya? Pero ahí no sería una protesta causal de bloqueo de sanción, sino simplemente sería por cheque, te van a decir que el cheque está mal llenado y no te lo van, o te lo pueden pagar. Eso ya muchas veces depende de la política interna de cada banco. Pero en la actualidad el cheque futuro no existe. No existe esa legislación. Simplemente si un cheque, la palabra es el cheque, y tiene que estar llenado. Otra definición que también se utilizaba para dar crédito, que se utilizaba para los cheques como instrumento de crédito, es que tú emitías el cheque y lo dejabas en blanco. En blanco en la parte donde dice a nombre de y para quién es el beneficiario del cheque. Entonces, en este instrumento se dejaba el blanco y se entendía que era el portador, es decir, el que tenía el cheque en la mano lo podía cobrar. Eso tampoco lo establece en la legislación ecuatoriana vigente. Tiene que estar necesariamente el nombre de la persona que va a recibir el dinero en la institución financiera en la cual se está haciendo la transacción. Entonces, de acuerdo a estos instrumentos, se considera al cheque como un instrumento de tipo mercantil de crédito, porque te permite hacer operaciones comerciales a plazo o después de un cierto tiempo. Además de eso, ya está el mismo cheque como tal, es tu garantía de pago, ¿no? Porque el cheque es un valor que si te lo protestan, vas a tener ciertos tipos de inconvenientes, ¿no? En donde hay un comprobante de pago que constituye el mismo cheque como tal, ¿sí? Entonces, eso es con respecto al cheque. Vamos a ver ahora
Karina, ¿se encuentra Karina Arteaga? ¿No está Karina? Díganle a Karina que no te esté faltando, que está acumulando muchas... espérate, que esta falta de aquí es del primer parcial. Me estaba equivocando. Acá es segundo parcial. ¿Ya? Díganle a Karina que cuidado con las asistencias, ¿no? Sí, recuerden que si tiene en asistencia menos del 30%, menos del 70%, queda imposibilitada de dar el examen y le va a ir en el casillero la nota de 0. ¿Sí? Fiorella. ¿Se encuentra Fiorella? No está Fiorella. Rosa. Dígame. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está? Es Rosa, ¿no? Ya, vamos con Sí. Rosa. Muy bien, Rosa. Estábamos hablando de los instrumentos de crédito. Ya hemos hablado de la letra de cambio, hemos hablado del pagaré, hemos hablado del cheque. Ahora vamos a hablar de ese instrumento que se llama la carta de crédito. ¿Usted ha escuchado hablar o tiene alguna idea o alguna referencia de lo que es carta de crédito? Una carta de crédito es un documento emitido por un banco o una empresa en donde se indica que se le tiene que entregar a una persona cierta cantidad de dinero. ¿Ya? Correcto. Entonces, una carta de crédito no es nada más que un documento que te garantiza que tú vas a cumplir con una obligación. ¿Sí? Por ejemplo, usted va a comprarle qué sé yo, va a realizar una venta de un producto, qué sé yo, cajas de banana. Va a enviar cajas de banana se me ocurre, a Francia. Entonces, usted dice, bueno, yo te voy a enviar las cajas de banano, pero dame un valor. Ahí te dicen, yo te voy a anticipar el 50%. Ahí es chévere, ya con el 50% yo cubro costos y puedo transportar y te lo dejo en el buque a precio FOB para que tú te encargues del resto. Ya chévere, entonces se hace la transacción como tal. Ahora bien, el otro 50% tú lo vas a recibir cuando llegue al otro puerto, es decir, cuando llegue al territorio francés. Entonces, ustedes saben que hasta que llega allá, quién sabe qué cosas puede darse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ya está bien, yo te voy a dar, pero como tú estás en otro país, yo necesito tener la garantía de que tú me vas a pagar. Entonces tiene que darme un documento, algo que me dé a mí la garantía de que tú me vas a pagar ese recurso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el comerciante en Francia en este momento? Tiene que acercarse a un banco, ¿sí? A un banco natal, un banco francés, y emitir una carta de crédito. ¿Qué significa esta carta de crédito? No es que te va a dar el dinero en ese momento, porque hasta que llegue de Ecuador a Francia, que llegue la mercancía de un país a otro, pasarán días, semanas, no sé. Entonces pasará un tiempo considerable. Entonces lo que hace un banco francés te emite un título de crédito, una carta de crédito. Y esta carta de crédito te la da a ti. Entonces, tú lo que haces, esa carta de crédito se la entregas a tu banco de confianza, cualquier sea el banco ecuatoriano. Entonces, el banco recibe la carta de crédito del banco ecuatoriano te valida la carta y te dice, la carta es válida. Entonces, ¿qué significa eso? Tú no has recibido todavía el dinero. Tú no has recibido. Ahí te dice que va a recibir el dinero en cuanto se haga efectivo la transacción o el recibido de la mercancía que se está exportando. Es decir, tú vas a recibir el dinero cuando el comerciante francés haya recibido sus cajas de banano y haya verificado el buen estado de las cajas y las haya podido ingresar. Entonces, en ese momento, la carta de crédito se efectiviza, ¿sí? Es decir, que recién en ese momento donde se da la aprobación de la compra, el beneficiario de la mercancía, es decir, en Francia, aprueba al banco francés para que pague. Entonces, en ese momento, el banco francés
realiza el pago al Banco Ecuatoriano. Eso es lo que se conocen como las cartas de crédito. Es de una manera en como el el comerciante ecuatoriano se asegura de que le paguen la carta, de que le paguen la deuda en un periodo determinado. ¿Sí? ¿Alguna inquietud con respecto a estos instrumentos? No hay preguntas. Bueno, vamos a continuar, ya hemos conversado. En esta lámina ustedes pueden observar los diferentes instrumentos, ¿no? Que se utilizan. Aquí vemos que son algunas facturas, tenemos en sí un ejemplo de varios tipos de instrumentos mercantiles que se utilizan. Vamos a entrar ahora a la parte de lo que es el comercio electrónico, también conocido como el e-commerce. ¿Sí? Este documento lo que hace es facilitar las relaciones comerciales dentro de un territorio, ya no solamente dentro de un territorio, sino dentro de la web. Es decir, nosotros nos podemos expandir al mundo en ofrecer nuestras gamas de servicios. ¿Sí? Entonces, aquí me vas a ayudar con la lectura. Dayana Riera. ¿Nos ayuda con la lectura, por favor? Economista, buenas tardes. Buenas tardes, Dayana. A ver, ¿nos ayuda con la lectura, por favor? Ya. Comercio electrónico, e-commerce, se refiere a la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como el Internet y otras redes informáticas, durante, post, venta. Listo, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Riera. Dayana. Gracias, Dayana. ¿Ya? Me confundí el nombre, estaba enredando con otro nombre. Y entonces, como ustedes pueden ver, el e-commerce es algo que, bueno, ya en la actualidad no es algo tan común. Ustedes ya con todo este tema de las pandemias que hemos visto, ustedes ya son expertos en el e-commerce. Ya cuántas veces han hecho transacciones por medio de dispositivos electrónicos como el celular, como el internet, qué sé yo, otro medio de instrumento, hasta por mensaje ya han hecho transacciones. Ahora inclusive hay instrumentos de que ustedes hacen el pago por medio de un mensaje. O sea, todo esto ha evolucionado increíblemente con este tiempo de enfermedad. Entonces, el e-commerce, ¿qué es lo que hacen? Ustedes a través de un dispositivo electrónico, aquí puede ser una tablet, puede ser un celular, puede ser un computador, ustedes se conectan con un establecimiento que también se encuentra registrado de manera virtual. ¿Y ustedes qué hacen? Compran, venden, intercambian productos, e inclusive reservan servicios para recibir a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso es el e-commerce. El e-commerce lo que hace es analiza todo este escenario desde el momento que uno empieza a investigar para hacer una compra, en el momento que se está haciendo la compra y una vez ya efectivizada la transacción, es decir, la parte posterior, lo que se conoce como el postventa. ¿Sí? Es decir, medir la calidad del servicio, si cumplió las expectativas que se ofrecieron inicialmente al comienzo de la transacción. Eso es el e-commerce. ¿Sí? Lo que es la venta o el comercio a través de la web. Vamos a leer Kevin. ¿Se encuentra Kevin? Presente. Buenos días, Kevin. A ver, vamos. Buenas. Ayúdenos con la lectura, Kevin. Comercio electrónico e-commerce. Según la ISPO, el comercio electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales. Está basado en el tratamiento y transmisión electrónica de datos, incluidos textos, imágenes y video. Gracias. Listo, gracias. Vamos ahora con Yolanda. Yolanda. Comercio electrónico, e-commerce. Según la ISPO, el comercio electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales. Este basado en el tratamiento y transmisión electrónica de datos, incluidos texto, imágenes y video.
El comercio electrónico comprende actividades muy diversas, como comercio electrónico de bienes y servicios, suministro en línea de contenidos digitales, compraventa electrónica, pago electrónico, usando transferencias electrónicas de fondos, tarjeta de créditos, cheques electrónicos, caja electrónica y hasta dinero electrónico. ¿Ya? Listo, es prácticamente toda transacción que no se haga en efectivo. Eso es lo que consiste el comercio, el e-comercio. Vamos ahora con Joana. ¿Se encuentra Joana? Buenas tardes, economista. Buenas tardes. ¿Qué le pasa a Joana? La noto un poco afónica. ¿Qué le sucede? Me duele la garganta. Chuzo. Cuidarse con lo que come. A ver, Sí. señorita Joana, vamos, nos ayuda con la lectura, por favor. Ok. Conocimientos de embarque electrónico, subastas, diseños y proyectos conjuntos. Prestación de servicios en línea, contratación pública, comercialización directa al consumidor y servicios postventa. Listo, gracias. Estos son los escenarios que nosotros podemos manejar cuando estamos trabajando, nos estamos refiriendo a lo que es el comercio electrónico. Es básicamente casi todos los servicios que se hacen de manera presencial también se los puede hacer de manera electrónica. Vamos ahora con Priscila Cheme. Presente. Listo, Priscila. ¿Nos ayuda con la lectura, por favor? Dice, conocimiento de embarque, electrónicos, subastas, diseños y proyectos conjuntos, prestación de servicios en línea, contratación pública, comercialización directa al consumidor y servicios postventa. Abarca a la vez productos de bienes de consumo, equipo médico especializado y servicios de información financieros y jurídicos, actividades tradicionales, asistencias sanitarias, educación y nuevas actividades, centros comerciales y virtuales. ¿Ya? Listo, entonces aquí tenemos los tipos de servicios que se pueden ofrecer, ¿no? Nosotros sabemos que podemos ofrecer tanto bienes de consumo, de equipo especializados, podemos instrumentos por la banca. Ustedes pueden hacer un crédito por medio de la página web. Ustedes entran al banco, a la página web del banco, y solicitan un crédito. Entonces, el banco tiene determinadas políticas, determinadas condiciones. Ustedes suben la información de manera electrónica y les confirma. En algunos bancos toma 24 horas, 72 horas, 48 horas, eso ya depende a la actividad de cada banco, ¿no? Pero después de un cierto periodo, lo que hacen es, le confirman, si la transacción ha sido efectivizada, entonces ustedes reciben su dinero en cuenta. Entonces, y se ha realizado el crédito como tal. Ustedes no han tenido que acercarse al banco, ni hacer filas, ni estar hablando, simplemente lo que han hecho es entrar al banco, ir a las aplicaciones y han recibido su dinero. Y así ustedes mismos pueden pagar sin necesidad de acercarse al banco. Entonces ahí tenemos lo que es un ejemplo del e-commerce. Otro ejemplo que se da de que ustedes pueden necesitar un vehículo. Entonces, ¿qué es lo que utilizan? Con el celular se descargan una aplicación, o si no tienen una aplicación, simplemente se conectan por medio de un contacto, por medio de un número, en el cual por medio del WhatsApp ustedes dicen necesito una unidad que vaya a tal lugar, y ustedes están coordinando, y asimismo de la otra parte les envían el vehículo al lugar que ustedes quieren, a la hora que ustedes quieren, para que hagan el recorrido que ustedes dispongan, y los van a dejar, los llevan a la puerta, y asimismo los dejan en la puerta del destino que ustedes desean ir. Entonces, esto también es un ejemplo del e-commerce. Obviamente aquí no está muy avanzado